bienvenida a todos los que os habéis conectado en esta tarde de lunes. Muchas gracias por estar con nosotras. Yo soy Laura Vallejo, pertenezco a la División de Psicología Académica del Consejo General de la Psicología de España. Soy profesora en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Psicología, y también trabajo con aldeas infantiles, ¿no? Y un poco en este webinar pues me he encargado junto con la profesora Marta Labrador de la coordinación. Sí que me gustaría comentaros un poco, para aquellos que no conocéis la División de Psicología Académica, cuál es su propósito, ¿no? No es nueva, lleva mucho tiempo establecida en el Consejo como una división más, y su propósito principal es el de promover la investigación en todos los ámbitos de la psicología, ¿no? Y a grandes rasgos, si tuviéramos que enunciar dos de sus grandes objetivos, uno sería el apoyo pues, a los jóvenes investigadores en el inicio de su carrera, y por otro lado también servir como plataforma una vez más de apoyo, ¿no? Para aquellos investigadores que tienen una carrera ya más consolidada, ¿no? Así como también pues, promover materiales en el ámbito científico, la difusión, la transferencia del conocimiento. Y es una división que, igual que el resto, pues está disponible para el resto de colegiados, con el único requisito de que principalmente está dirigida a aquellos que tienen, bueno, que son profesores universitarios o que tienen el título de doctor. Entonces, un poco en línea con lo que son los objetivos y la razón de ser de la división, iniciamos este primer webinar de lo que esperamos que sea una serie de webinars para hablar sobre aspectos que son importantes o que competen al ámbito de la investigación, ¿no? Hoy tenemos a dos invitadas que se han prestado un poco a este coloquio, y hablaremos de algunas cuestiones más introductorias, ¿no? Como pues quizá la vocación investigadora, la de formación profesional, la proyección en el ámbito de la investigación. Y bueno, esperemos que sea de vuestro interés, tanto para aquellos que inician ahora o que están, bueno, pues con el doctorado, con becas, como a aquellos otros que ya llevan pues tiempo trabajando en proyectos de investigación. Y nada, sin dilatarme mucho más, me gustaría pasarle la palabra también a Marta Labrador, que junto conmigo coordina este webinar. Pues muchas gracias, Laura, por, bueno, pues por la introducción y por la presentación. Para mí también es un placer estar, bueno, como parte de la coordinación de este webinar, que esperamos que os guste y que sea, como ha dicho mi compañera, pues el principio de una serie de webinars interesantes para todos nosotros, para la comunidad científica en psicología, ¿no? Bueno, yo brevemente soy doctora y máster en psicología, soy profesora contratada doctora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Universidad Complutense. Pertenezco al grupo de investigación también de la Complutense Tic-Tac Control Lab, que estamos centrados en el uso y el abuso de adicciones comportamentales, tanto en gambling como en gaming. Brevemente, mi primera parte, sí, la primera parte de mi trayectoria en investigación comenzó en la CUP, en la Clínica Universitaria de Psicología de la Complutense. Continúo mi trayectoria profesional como coordinadora de investigación, investigadora científica y terapeuta en el Anxiety Disorders Clinic del New York State Psychiatric Institute en Nueva York. Y en 2015 presento mi tesis doctoral y me incorporo como profesora a la Universidad Complutense, compaginando mis labores como psicóloga, como profesora y como psicóloga sanitaria en clínica privada, ¿no? Un certificado EUROPSY, especialista en psicoterapia, bueno, pues otorgado por la European Federation of Psychologists Association. Y bueno, actualmente dedico parte de mi tiempo a tareas de divulgación y de transferencia, destacando mi proyecto Psicolab Studio, al que, bueno, os invito a todos que le echéis un vistacillo. Y por mi parte, brevemente, bueno, pues sería una presentación así ciertamente formal, pero sí me hace mucha ilusión presentar a las dos personas a las que Laura y yo hemos querido invitar en este primer webinar, dos mujeres estupendas que, pues por orden de veteranía, si me lo permitís, empiezo presentando a Susana Al-Jalabi, que es doctora en psicología. Susana es profesora titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo, es especialista en terapias contextuales y psicóloga general sanitaria. Es la coordinadora del grupo de investigación CIPRES, Ciencia y Divulgación en Prevención y Salud Mental, reconocido por la NECA. Está incluida por el CSIC en el ranking de las 5.000 científicas españolas más destacadas del 2025. En su etapa postdoctoral fue investigadora del CiberSam, Red de Investigación de Excelencia del Instituto de Salud Carlos III, desarrollando actividad asistencial vinculada a los servicios de salud del Principado de Asturias durante casi una década.
Ha participado en 4 proyectos financiados por la Comisión Europea sobre temas como conducta suicida o psicosis. Ha sido investigadora principal y miembro de equipo en 18 proyectos de investigación nacionales competitivos y contratos de investigación sobre salud mental y prevención. Forma parte de la base de datos de expertos de la Agencia Estatal de Investigación, es autora de más de 200 publicaciones, ha realizado más de 190 contribuciones a congresos, es editora asociada de las revistas JCR de Impacto Internacional, Psicotema, Adicciones y Clínica y Salud. Recibió el Premio Sanitarias al Talento y el Liderazgo Femenino en Psicología y ha sido galardonada con una, bueno, con una beca del prestigioso programa internacional Fulbright y con una beca Leonardo de investigación científica y creación cultural. Podría extenderme y hablar de verdad de manera extensa del currículum de las dos colaboradoras, tanto de Susana como de Andrea, pero he decidido hacerlo breve para que en realidad ellas nos ilustren con todo su conocimiento en este webinar que vamos a hacer. Bienvenida, Susana. Muchas gracias. Un Y, placer estar aquí. y también a continuación presento a Andrea. Andrea es graduada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, Andrea Cuesta, perdón. Es máster en Psicología General Sanitaria y doctora en Psicología desde octubre del 2024 por esta misma universidad. Actualmente es miembro del Grupo de Investigación Complutense Estrés y Trauma, Impacto y Recuperación y es profesora ayudante en el Departamento de Personalidad, Evaluación y Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, donde combina tareas docentes y de investigación. Gracias a este contrato ha podido realizar sus estudios de doctorado y formarse como docente. Su línea de investigación se centra en el impacto psicosocial de las experiencias vitales estresantes y traumáticas, poniendo especial atención al género y a los colectivos vulnerables. En concreto, se ha centrado en la violencia de género en la pareja y en los factores que influyen en la búsqueda de ayuda en las mujeres inmigrantes. Cuenta con experiencia en el campo o en el ámbito clínico, especialmente en la evaluación e intervención en crisis y emergencias y colabora como voluntaria en la Fundación ANAR de ayuda a niños y adolescentes en riesgo desde 2021. Bienvenida, Andrea. Gracias a Para mí, vosotros. para mí es un verdadero placer teneros a las dos aquí y cedo la palabra a Laura, que va a ser la responsable de coordinar este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Una vez más, gracias y bienvenidas a, bueno, a Andrea y a Susana. Y me gustaría comenzar un poco por el principio, ¿no? De lo que sería la carrera investigadora, del porqué de todo y reflexionar un poco sobre cuál es nuestra verdadera vocación como investigadores, ¿no? Entonces, en este sentido, Andrea, me gustaría comenzar un poco con tu perspectiva y conocer en tu opinión qué cosas crees que hacen que la investigación sea, pues no sé cómo diríamos, atractiva y motivadora para la gente joven, ¿no? Que es a lo mejor lo primero que te llamó por lo que piensas que la gente acude no sé, a la investigación, ¿no? Como ámbito de desarrollo profesional. Ujú. Bien, bueno, primero agradeceros de nuevo a Marta, a Laura y también un placer compartir el espacio con Susana, que es un privilegio para mí como investigadora reciente, digamos, ¿no? Dentro de lo que vamos a hablar hoy. Entonces, bueno, siguiendo un poco tu pregunta, Laura, dentro de la vocación y todo aquello que nos puede motivar y atraer, yo creo que esto al final depende de la idiosincrasia, ¿no? De cada caso, de lo que a cada una nos puede interesar, lo que consideramos relevantes en nuestro día a día. Pero si tuviera que destacar algo, y sobre todo hablando también desde mi experiencia, en las etapas más tempranas de nuestra vida, como puede ser pues la juventud, ¿no? Una vez terminas la carrera, yo creo que principalmente estamos todavía formando nuestra identidad y dando un significado a aquello que hacemos. Y dentro de mi experiencia, pues no es casualidad que yo haya terminado investigando sobre violencia de género, colectivos vulnerables. Yo creo que es algo que va en la línea de mis valores, de mis creencias y también de experiencias que yo haya podido vivir. Y esto es algo que también he querido reflexionar esta mañana con mis compañeras, con mis compañeros de investigación, mis compis doctorandas que están todavía con la tesis y justo llegábamos a la misma conclusión, como lo que nos motiva y lo que nos atrae de la investigación es un poco centrarnos en dar algo a la sociedad, ¿no? El poder impactar de una forma real a la sociedad en la línea de nuestros propios valores. Yo creo que la investigación te permite el ofrecer mejoras o nuevas perspectivas a problemas que sufre el mundo o la sociedad que nos rodea. Y qué bonito es poder ir en la línea de solventar o dar información para poder, bueno, dar tu granito de arena.
Eso yo creo que sería lo principal. Luego hay pues otro tipo de motivaciones, porque yo creo que la investigación te permite desarrollar diferentes habilidades en el día a día y te da muchas riquezas. Otras cosas que nos han motivado, tanto a mí como a mis compañeras que debatíamos esta mañana, es, por ejemplo, que el cambio que tú intentas producir, no sé si estáis de acuerdo, pero tiene unos valores de calidad muy altos. Tú no estás hablando de una opinión o de algo banal, sino que tú te estás basando en el rigor, en la ciencia, y eso tiene un impacto elevado en la sociedad. Es un impacto real, un impacto con valores de calidad muy altos. Y luego, por otro lado, no queríamos olvidar esa parte de un ámbito que es muy flexible, porque tenemos la posibilidad de innovar, incluso de viajar, de poder hacer estancias fuera de tu propio país y también el poder tener sinergias con otras personas. Por ejemplo, pues Susana, ¿no? Que se dedica a todo lo que tiene que ver también con el bienestar. Sé que trabaja mucho con suicidio, todo lo que tiene que ver con suicidio. Y, por ejemplo, yo que me dedico más a la violencia de género, pues en las últimas semanas, últimos meses, hemos estado hablando en el grupo de investigación sobre violencia de género y suicidio. Entonces, este ámbito, la investigación, también te permite generar sinergias e ir trabajando con profesionales de otras áreas. Un poco así, esas tres cosas que yo creo que la investigación hace que nos, bueno, motivarnos y que nos atraigan estas etapas. Vale, muy interesante. Me gusta mucho la perspectiva que comentas porque hablas de distintos ámbitos, mundos o dedicaciones profesionales, pero integradas un poco como un todo, ¿no? Y la flexibilidad que hay de moverse de uno a otro, no son casillas estancas. Y eso me lleva un poco también a la siguiente pregunta. Yo quería saber, desde el punto de vista de Susana, que ha tenido pues un recorrido quizás más amplio, ¿no? Más largo en el tiempo. Me gustaría saber si crees que es necesario elegir entre la parte más clínica o aplicada, la intervención, y la psicología en el ámbito de la investigación, ¿no? Si son una dicotomía o si se puede integrar de alguna manera y qué complementos tienen la una para la otra. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, antes de mi intervención, permitidme solamente 10 segundos para daros las gracias. Estoy encantada de compartir este espacio con vosotras. No sé si estoy tan encantada de ser la senior de de este grupo, pero bueno, encantada de compartirlo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, ha sido muy prolija Andrea en su respuesta, así que ella lo ha cubierto casi todo. Y respecto de lo que tú comentas, Laura, yo no estoy segura de que tengamos que escoger a veces, ¿no? Entre investigación e intervención. Me gusta esta pregunta que haces porque yo creo que nos permite combatir un mito muy habitual en la academia, en investigación, que tiene que ver con el hecho de que el académico o el investigador, ¿no? Se dedica a los libros o al laboratorio o nunca ha salido al mundo, al mundo de ahí fuera, ¿no? No es extraño escuchar, yo he escuchado a colegas, del ámbito profesional. Si ponemos profesional por oposición académico, que no creo que lo sea, ¿no? Son profesiones diferentes, pues escuchar, ¿no? Ciertas críticas veladas o encubiertas en ocasiones acerca de que, bueno, este académico, este catedrático, este profesor, ¿no? Como si nunca hubiéramos, ¿no? Intervenido en aquello de lo que investigamos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si por algo se caracteriza la investigación es por la aportación de apoyo empírico. Entonces, para hacer un apoyo empírico, desde luego, desde la pluralidad de estudios que corresponda, ¿no? Hay que meter las manos en la masa, hay que estudiar, movidos por la curiosidad científica y el deseo de generar conocimiento. Y por lo tanto, ¿no? Hacernos expertos en el objeto de estudio de lo que sea. Entonces, yo creo que lo bueno que tiene la investigación es que nos permite las dos cosas. Por un lado, el conocimiento y por otro lado, también trabajar directamente con aquellas personas, ámbitos, contextos en los que ejercemos nuestros proyectos de investigación, ¿no? Es verdad que siempre se dice que no hay nada más práctico que una buena teoría, pero yo también creo que nada es más teórico que una buena práctica, las dos cosas, ¿no? Por lo tanto, teoría y práctica son dos caras de una buena actividad psicológica del tipo que sea. Con lo cual, bueno, es cierto, ¿no? Que en investigación vamos a tener ciertas características que no vamos a tener, por ejemplo, en ámbitos, digamos, profesionales, que contextos educativos, sociales, etcétera. Pero también creo que lo que hacemos, un poco en la línea de lo que comentaba Andrea, va a tener transferencia y eso es pura intervención. O sea, no hay nada más, y vuelvo a decir, ¿no? Más aplicado que la transferencia para toma de decisiones políticas, programas de prevención, buenas prácticas clínicas, etcétera.
porque desde luego eso se promueve desde la investigación, no es posible el avance del conocimiento sin eso, ¿no? Así que yo creo que son dos caras de la misma moneda, que tenemos la fortuna de poder compatibilizar desde la investigación. Sí, eso además yo creo que nos llevaría a reflexionar, ¿no?, sobre el itinerario formativo dentro de la investigación, ¿no? Donde a lo mejor existe quizás un camino más pautado o más tradicional, ¿no? Pues de graduarse, un máster oficial, un doctorado, y luego otro camino, otra actividad profesional que sucede en paralelo, ¿no?, que nos lleva a tener itinerarios muy distintos, ¿no? Donde por etapas la práctica profesional se mezcla con la investigación, con el ámbito docente, ¿no? Y todo un poco enriquece y aporta lo demás. Y entiendo que también es un poco lo que habéis reflejadas vosotras en vuestra experiencia, ¿no? Tanto pues Andrea como Susana y como Marta, ¿no? Que lo que conozco ha sido un camino un poco mixto, ¿no? Igual no hay que tomar la determinación de volcarlo todo en la investigación o en la docencia, sino que poco a poco se van complementando, ¿no? Y son ámbitos que se aportan el uno al otro. Mm. Yo creo que en este aspecto, si me permites, Andrea, Sí. yo creo que hay mucha casuística. Es cierto que, bueno, yo os lo comentaba, ¿no? En mi caso, yo soy una rara avis. Yo he llegado a la universidad casi con 40 años. Eso es extraño, no es habitual, porque se trata de una carrera extraordinariamente competitiva y dura, ¿no? En fin, para llegar a ser profesor titular, pues hacen falta, pues no sé, desde que uno empieza el grado, ¿no? Pues yo diría 15, 20 años con el acelerador, ¿no?, pisado, y eso es mucho tiempo y realmente perpetúa, ¿no?, ciertos caminos que son más eficientes, que es el hecho de acabar el grado, hacer un doctorado, máster de doctorado, bueno, dependiendo ahora, y luego, claro, intentar efectivamente poner un pie en la academia que permita a su vez seguir trabajando para ir adquiriendo, ¿no?, nuevas plazas, nuevos conocimientos. Yo siempre digo que creo que somos el colectivo profesional más evaluado que existe, ¿no?, en nuestro país. Nos evalúan por todo. Para todo tenemos que acreditarnos y garantizar nuestros estándares de calidad. No sé vosotras, pero yo conozco pocas profesiones que tengan este grado de exigencia en calidad y evaluación externa, ¿no?, que yo creo que es algo que la gente muchas veces desconoce. Entonces, claro, eh, dado que el trabajo y el volumen de trabajo es tan enorme, como decía antes Andrea, la calidad que se nos exige es tan alta, pues entiendo que sea razonable que se busquen caminos eficientes, ¿no? Porque es muy difícil. O sea, llegar a la academia de investigación está muy, muy filtrado. Claro, cierto es también que en la medida de lo posible, si eso, yo creo que la pluralidad de caminos enriquece la academia. Claro, yo en mi caso, como os decía antes, pues llegué, bueno, pues con casi 40 años, pero con una trayectoria de trabajo de investigación y asistencial que no suele ser habitual o que era más habitual antes, quizás. Eso da muchísima riqueza porque permite incorporarlo tanto en la perspectiva de transferencia de tu investigación, en el conocimiento más específico de las barreras que puedes encontrar en investigación. Yo tenía un profesor que siempre decía que la investigación es una carrera de obstáculos. Es aprender a salvar un obstáculo tras otro y en el siguiente proyecto intentar no cometer el mismo error que has cometido en el previo. Obviamente vamos así, ¿no? Vamos poquito a poco. Y conocer mejor esas barreras, como os decía, y luego también otra parte que tiene la investigación, por lo menos desde la academia, es la posibilidad de hacer docencia y transferencia social, ¿no? Y por lo tanto incorporarlo también en la docencia e incluso en la comunicación científica que hagamos, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto la pluralidad es muy bienvenida, aunque entiendo que en el modelo, ¿no?, de academia que tenemos en el momento es complicada. Ahora bien, también se puede hacer en otros centros de investigación, como por ejemplo yo estuve muchos años, perdonadme, en el Cibersam o en otros contextos, institutos de investigación, donde efectivamente se pone el foco específicamente en investigación y en publicar, que luego también podríamos hablar de los sesgos de publicación y de la presión ejercida, ¿no?, para esta cuestión. Sí, yo me surgía una pregunta un poco al hilo de lo que comentabas y es, o más bien una reflexión, ¿no? Si es tan valorada la experiencia profesional en el ámbito académico como es la experiencia investigadora o académica en el ámbito aplicado, ¿no? Si Mm. efectivamente son vistas de la misma manera, ¿no? Porque en ocasiones por experiencia, cuando acudes de la universidad, pues a una empresa, a una institución, a lugares con los que colaboras, ¿no? A veces
como comentabas, ¿no? Pues puede ser que la gente tenga ese sesgo de pensar que no tenemos los pies en la tierra y que no conocemos la realidad, o por el contrario, que tenemos cosas interesantes que aportar, una visión diferente que no se ve fuera, ¿no? Entonces, pues un poco no lo sé, por conocer vuestra opinión, ¿no? Si creéis que tiene el mismo peso de un lado que de otro. Bueno, yo creo que a lo mejor Susana, que ha estado también tanto tiempo en la práctica y que luego ha pasado más bien de la práctica a lo académico, y yo quizá he seguido más en esa línea que antes comentaba Laura, de terminar el grado, luego el máster y luego sí que tener algo de experiencia práctica, pero casi tener ahí mi casa en la Complutense porque he ido haciéndolo todo de forma más continuada. Bueno, quizá esa perspectiva es diferente. Yo creo que depende un poco a lo mejor del entorno y de esa concepción que se tenga sobre la investigación, a lo mejor por los sesgos o los mitos de los que hablábamos antes y por esa falta que a veces existe de divulgación o transferencia a la sociedad de todo lo académico, pues puede existir esa idea errónea de que no tenemos tanto que aportar a la práctica o que no estamos cerca de ella, y yo creo que eso está muy lejos de la realidad, ¿no? En el día a día, en todo lo que trabajamos en investigación, realmente siempre intentamos acercarnos a lo práctico. Yo sí hablo desde la parte que más me compete dentro de violencia de género. Por ejemplo, en el grupo siempre tenemos muy cerca lo que tiene que ver con las instituciones, las profesionales, trabajamos en equipo, no solo desde lo académico, sino que pues recientemente colaboramos con un ayuntamiento que está completo de profesionales de servicios públicos, y ellas también nos dan su perspectiva dentro del problema que estamos estudiando. También hemos estado probando intervenciones específicas para mujeres que sufren violencia de género. Entonces, claro, trabajamos en unas condiciones, digamos, pues como hablamos nosotras, desde lo experimental, pero siempre con esa visión de trasladarlo a la sociedad. Y bueno, yo creo que sin ciencia no hay futuro, ¿no? Y sin esta ciencia la sociedad tampoco podría enriquecerse de nuestros resultados. Yo creo que es preciso, y también está en nuestra mano, el poder divulgar bien la ciencia y el hacer creer realmente a la sociedad que tenemos mucho que aportar y que estamos más cerca de lo que a veces se piensa. No sé cómo lo ha visto Susana, quizá desde su experiencia. Mm, Estoy de acuerdo con lo que dices, Andrea, gracias. Em, Respecto, así un poco del enfoque original de la pregunta de Laura, ¿no? Si la profesión aporta en la academia, si se tiene en cuenta esa valoración, como puede ser a la inversa, yo creo que va a depender mucho, ¿no? De los criterios, de plazas, etcétera, ¿no? Es una pena, pero yo no estoy muy segura, ¿no? De que ya no digo que no se valore, sino que se pueda valorar, ¿no? Es verdad que la investigación es una tarea tan exigente, tan rica, por otro lado, ¿no? Tan compleja, que requiere de tantas habilidades y tantas capacidades, ¿no? Que tienen que ver con rigor, con perspectiva ética, con la capacidad para obtener fondos, para trabajar en equipo, para superar esas barreras de las que hablábamos, que yo creo que tiene un peso elevado en la carrera académica y lo tiene con sentido. Por esa dificultad, ¿no? Yo creo que es una de las actividades, digamos, pues, que están en la escala, ¿no? de verdadera dificultad. Claro, ¿qué lugar deja eso al peso para la profesión ejercida fuera de la academia? Bueno, pues quizás en algunas otras plazas, ¿no? Que son, bueno, pues generadas con la vocación de ofrecer, ¿no? Esa experiencia externa, pues la tengan más, ¿no? Claro, idealmente sería fantástico poder combinarlo todo. No tengo la solución al dilema que estoy planteando. Entonces, lógicamente, claro, entiendo que lo intentamos hacer todo y que luego en los criterios de plazas, ¿no? Pues se trata de otorgar a casi todo un poquito, pero yo creo que el peso profesional todavía es pequeñito, es pequeñito. Y también lo comprendo, ¿eh? Aunque me gustaría que fuera mayor. Pero Mm. bueno, así están, ¿no? Pues las universidades públicas, ¿no? Tratando de ser exquisitas en sus criterios para que las personas que formen parte de la administración pública sean las mejores disponibles, las mejores que tenemos, ¿no? Yo creo que eso es algo que también la gente debería saber, ¿no? Lo exquisito y el nivel, ¿no? de, de calidad que tiene la universidad pública, ¿no? Sobre todo en nuestro país, y
Y creo que también sería importante pues, aprender a diferenciar pues, la universidad pública de los centros de legítimo derecho de lucro, ¿no? Que puedan ser privados y con legítimo interés empresarial, pero que no rigen los mismos criterios, ni parámetros, ni estándares de calidad que la investigación o, digamos, los profesionales de la administración pública. Sí, estoy de acuerdo, la verdad, Susana, y un poco en esta reflexión, básicamente hablamos de la exigencia que tiene la investigación, ¿no? De la cualificación necesaria y de todo lo difícil que es investigar, que es publicar, todos los requisitos que hay previos para pues, poder hacer un estudio, ¿no? Y un poco de ese camino a la excelencia, ¿no? En todo lo que todo lo que es el ámbito académico y por consecuencia, pues lo que después acaba suponiendo la transferencia, ¿no? A la sociedad y al ámbito aplicado. Me gustaría también un poco, al hilo de esto, pensar en lo que sería el denominador común o más transferible, ¿no? De lo que es nuestra formación como investigadores en términos de competencias y reflexionar un poco cuáles debieran ser las competencias de un buen investigador, ¿no? Por ejemplo, no lo sé, Andrea, que tú pues ahora mismo pues acabas de finalizar el doctorado, sigues en contacto con compañeros que todavía se están doctorando, ¿no? ¿Tú qué crees que supone pensar como un investigador, ¿no? ¿Qué cambios a lo mejor has notado pues, en la manera que la gente tiene de aproximarse a los problemas y a la profesión con ese sesgo o en ese factor diferenciador, ¿no? De una persona que está más metida en el ámbito de la investigación? ¿Qué competencias a lo mejor te parecen ahí más destacables? Imagino un poco sobre lo que yo he podido aprender o desarrollar durante esta etapa, quizá de doctorado. ¿Te refieres un poco a eso, Laura? Sí, bueno, y también tú ahora también tienes más de cerca, ¿no? Pues un poco compañeros que están como en todas las distintas fases, ¿no? Y al principio siempre cuesta quizás un poco más entrar, pero luego también vas madurando profesionalmente como investigador, ¿no? Y se producen cambios en la manera, pues eso, de pensar, de afrontar los retos de la profesión. Eso es. Pues sí, a ver, yo creo que son un gran número de habilidades, no solo profesionales, sino también personales, porque al final todo lo que aprendes cuando ejerces este trabajo, la investigación, vas a poder desarrollarlo luego en tu día a día. Yo si tuviese que destacar algo de aquello que he aprendido, que veo a mi alrededor, es cómo nos lo cuestionamos prácticamente todo, ¿no? Vemos el mundo desde otras gafas. Yo, por ejemplo, me gusta mucho usar esa metáfora que usamos cuando hablamos de género, de la perspectiva de género, que hablamos de ponernos unas gafas moradas y ver el mundo completamente diferente. Yo creo que es un poco lo que hacemos también cuando empezamos a investigar y estamos en este ámbito, que nos ponemos unas gafas y empezamos a cuestionar todo lo que nos rodea, que ya no damos por hecho algunas cosas, sino que empezamos a cuestionar esto es así, esto no es así, nos hacemos más preguntas, ¿no? Em, sí que es verdad que ponemos en duda muchas cosas, pero también aceptamos la opinión de otras personas y nueva evidencia para cuestionar de nuevo nuestras ideas. Así que yo creo que como clave sería esa parte de cuestionarlo todo y pensar y repensar. Luego también que algo que yo he aprendido y que es fundamental dentro de la investigación, e imagino que también un poco por las barreras que comentabais o los choques en el camino, esas piedras, es un poco la tolerancia a la frustración, a la incertidumbre, toda la paciencia, ¿no? Yo me acuerdo cuando intenté publicar mi primer artículo, porque bueno, aquí hablabais también de esa competitividad a la hora de tener méritos para ser una persona reconocida realmente dentro de nuestro ámbito, pues me acuerdo cuando me rechazaron el primer artículo que yo me puse a llorar. Yo me decepcioné, me frustré mucho y la gente de mi alrededor me decía, Andrea, esto es lo normal. Y realmente me di cuenta de que no era un fallo mío, ni era una fracasada, ni mucho menos, sino que lo normal podía ser que te rechazaran y que solo te quedaba aprender y seguir trabajando. Entonces, esa tolerancia a la frustración, esa paciencia, yo creo que la he ido desarrollando y el trabajo en equipo también, porque a veces sí que hablamos del mundo de la investigación como algo un poco solitario y creo que ni mucho menos también aprendes a trabajar en equipo. Yo algunas etapas del doctorado sí que han sido un poco más solitarias y he aprendido pues a trabajar de forma más autónoma, más independiente, pero también a coordinarme con otras personas. En mi caso, pues trabajando con un ayuntamiento, con todas las profesionales que había en ese ayuntamiento, esa parte de coordinación, de liderazgo, de trabajo en equipo, yo creo que ha sido algo que he aprendido y que he ganado.
Y en mi entorno yo creo que es un poco lo mismo, siempre hablamos de esa paciencia, de esa incertidumbre también, no solo por la investigación, sino por cómo va a ser tu carrera investigadora en el futuro. Así que destacaría esas tres habilidades. Sí, muy, muy interesante. La verdad que coincido en todo y creo que es especialmente relevante ese espíritu crítico, ¿no? Pero crítico en el sentido constructivo, de integrar un poco, pues no lo sé, otras evidencias, otros puntos de vista, ¿no? Y no juzgar, a lo mejor desde valores personales o la ideología, sino estar abiertos un poco a la evidencia. Eh, Susana, ¿consideras que tenemos los investigadores, o sea, igual que existe o sesgos o estereotipos, ¿no? Desde fuera acerca de cómo nos perciben, ¿tú crees que nosotros como profesionales dedicados a la investigación tenemos sesgos concretos a la hora, pues, no sé si Mm. me explico. Sí, 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 sesgos, bueno, como investigadores, ¿no? Sí, Hablar de investigación, nunca mejor dicho, ¿no? Hablar sí, sí, de sesgos. efectivamente. Bueno, yo creo que podríamos hablar de algunos. Cierto es que cuando hablamos de, bueno, de formación profesional, ¿no? La de formación profesional es un hábito de pensar, ¿no? De acuerdo a la profesión que uno ejerce. Claro, en nuestro caso, pensar desde la ciencia, no sé hasta qué punto es de formación o es formación, ¿no? En este caso sería una buena formación profesional. Aún así, bueno, la ciencia desde luego es el mejor conocimiento disponible que tenemos, pero seguramente a veces podemos equivocarnos. Si yo pensara en algunos, pues a lo mejor, dependiendo del tema, aquí me da mucho miedo generalizar, me da mucho miedo generalizar porque seguramente me equivocaré, ¿no? Pero dependiendo del tema, yo creo que a veces podemos tener un exceso de confianza en métodos cuantitativos, ¿no? Y olvidarnos de las narrativas, de lo cualitativo, de las experiencias, ¿no? Muchas veces a lo mejor sesgados, ¿no? Por eso del apoyo empírico, la publicación de artículos empíricos, etcétera, ¿no? También a veces podemos caer en una hiperespecialización, ¿no? Y perder de vista un poco la transferencia, la conexión con otros campos, pues porque a lo mejor estamos trabajando en un tema muy concreto para publicar en una revista muy concreta. Y yo creo que, bueno, la colaboración en red, interdisciplinar, ¿no? Con otros equipos, aprender de otros, incluso aunque sean modelos diferentes al nuestro, ¿no? Entender por qué esos modelos, bueno, pues pueden perpetuarse o de los que se pueden aprender, porque, bueno, al fin y al cabo, si existen hay algo que los soporta, ¿no? Hay una red densa que los apoya, ¿no? Y yo creo que uno de nuestros principales sesgos, y yo creo que aquí nos podríamos incluir no solamente a los investigadores de psicología, sino a la academia en general y la investigación, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero es entender la publicación como un fin en lugar de como un medio para poder poner al servicio, ¿no? de la sociedad pues, el conocimiento. Esto bueno, pues puede en ocasiones hacernos perder un poco la relevancia de la investigación, perder un poco de calidad o incluso incurrir en malas prácticas o poco éticas, ¿no? Yo creo que este es un asunto importante que no atañe desde luego solo a la psicología, ni muchísimo menos, ¿no? Pero que es importante reflexionar y yo creo que deberíamos formar a nuestros doctorandos, bueno, desde esta posición que tengo hoy de senior, ¿no? A las personas junior o a las personas que sin ser junior se aproximan, ¿no? a la publicación. Creo que es importante dedicarle tiempo y desde el propio modelado, ¿no? en aspectos éticos. Fijaros, yo creo que este es un asunto que tenemos un poco olvidado en la formación de doctorandos y en la formación, o digamos, incluso en nuestra propia docencia, ¿no? Creo que es fundamental esto, la formación ética, para entender por qué y para qué publicamos, más allá de que constituya una línea más en nuestros currículums, ¿no? Para nuestros exenios, etcétera, sino si tiene sentido, cuál es la pregunta, qué conocimiento queremos generar, ¿no? Evitar en ocasiones, bueno, pues lo que se llama, ¿no? El salami research, ¿no? De desmembrar, ¿no? datos y enviarlo a revistas diferentes. Elegir, ¿no? qué revistas puedan ser interesantes según sus lectores y sus profesionales, ¿no? En lugar de acuerdo a sus índices de impacto. Bueno, yo creo que el rigor y la ética, ¿no? deben primar desde luego frente a los posibles sesgos que podamos encontrar, ¿no? Yo, bueno, pues
en este aspecto también, bueno, pues sí, desde mi experiencia, desde los comités editoriales de revistas, bueno, ya comentó antes Marta, ¿no? Pues Psicotema, Clínica y Salud, Adiciones, etcétera. Creo que es fundamental también, fijaros, cosas tan elementales como la cortesía académica, que debe ser algo importante en los investigadores. Antes comentaba Andrea, ¿no? Cuestiones fundamentales, ¿no? De los investigadores, y yo creo que bueno, pues la cortesía, el saber escribir, os parecerá algo también quizás muy elemental, pero deberíamos leer y leer no solo ciencia para poder escribir bien, que sepamos escribir con cierta pasión, ¿no? Eh, Eso necesita nutrirse de cuestiones que no son solamente académicas e investigadoras. Entender bien, ¿no? Pues cómo se distribuyen las líneas, digamos, de autores, qué sentido tienen que estén ahí, por qué hay que respetarlos, ¿no? ¿Qué nos dice una line-up de autores respecto de esa colaboración? En fin, hacer hincapié en que esto, frente a un modelo, ¿no? Yo creo que de presión por publicar, que no es nuestro, insisto, no es de la psicología, ¿no? Pararnos y entender qué estamos haciendo y ponerle mimo, rigor y mucha perspectiva ética. Yo creo que es fundamental. Sí, la verdad que has destacado algunos puntos muy interesantes. Quería retomar una idea porque al principio Andrea mencionaba esa necesidad de tener un espíritu crítico, una mente abierta, ¿no? Y ya la comentabas tú, el saber escribir, pero un poco con la idea, yo creo que la conexión entre ambas viene a ser un poco la capacidad por argumentar y razonar, ¿no? O sea, un investigador no es únicamente el que analiza y recoge datos y transcribe el resultado numérico de un estudio, ¿no? Sino que tiene que haber un hilo conductor, ¿no? Una idea de base que a veces viene pues de otras líneas de estudios, de otras teorías, pero no es simplemente, a veces con la presión por publicar se traduce un poco en eso, ¿no? En lo que sería nuestro ámbito, pasar cuestionarios, dar el resultado del cuestionario, poner una introducción estándar, un método estándar, unas conclusiones que ya sabías lo que iban a salir antes de haberse sacado, ¿no? Y falta un poco ese hilo argumental, ¿no? Que efectivamente requiere mimo y requiere tiempo, ¿no? Porque uno no tiene un nuevo tema de investigación y además innovador y novedoso y algo que nunca se ha hecho en ese ámbito todos los días, ¿no? Es decir, entonces sí que me parece importante y creo que es un llamamiento también a la sensatez y también un poco en contra de lo que es la presión pues, por publicar, por acreditarse, bueno, pues un poco toda esta colección de méritos, ¿no? A la que a veces nos vemos abocados. Y luego quería preguntaros también. Porque creo que, Susana, has mencionado algo que me parece muy importante y creo que conecta un poco con un reto de lo que es el siglo XXI, ¿no? Ya la investigación, ¿no? Y es la abrumante cantidad de información que hay disponible en Internet y en los medios digitales y la desinformación asociada a eso, ¿no? Y quería preguntaros a las dos, desde vuestra perspectiva, si creéis que ese trabajo y esa reflexión en la ética nos pudiera ayudar a perseguir unos estándares quizás más equilibrados y que permitieran un poco luchar contra esto, ¿no? Siempre tenemos el papel de los comités de ética, pero que participan en un momento muy inicial de la investigación, pero que por desgracia no tienen calado o influencia en el resto de fases o en el resto de aspectos que condicionan la investigación, como pueda ser la publicación, la manera en la que se escriben y se dan a conocer los resultados. Entonces, ¿de qué manera pensáis, ¿no? Que esto pudiera ser una herramienta para luchar con, porque también hay desinformación en la ciencia, ¿no? No solamente en aspectos de la vida cotidiana, sino también en el mundo de la ciencia cada vez se generan, pues, más, no sé, como cantidad frente a calidad, ¿no? En los estudios, en las investigaciones. Entonces, bueno, conocer un poco vuestra perspectiva al respecto. Mm. Andrea, Pues yo creo que voy un poco en la línea de lo que ya habéis ido comentando comentando y que también Susana ha podido apuntar. Yo creo que sí que nos encontramos en un momento en el que las cosas están cambiando, que hay iniciativas que empiezan a valorar otro tipo de méritos o de estándares a la hora de evaluar los currículums de, bueno, de las investigadoras e investigadores y que eso es necesario, que al final es que en nuestro trabajo se nos pide hacer muchas cosas, ¿no? No solo ser investigadoras, pero además dar docencia, hacer las cosas con calidad, también la burocracia constante en el día a día. Y bueno, pues no se hace fácil y encontrar un momento en todo ese trabajo en el que poder investigar y en el que poder hacer las cosas bien, tener pues una investigación interesante, innovadora y luego encima poder escribir y transferir
ese conocimiento se hace muy complejo y con el poco tiempo, entre comillas, que tenemos, porque luego también está la vida, ¿no? Y el bienestar personal que también hay que cuidarlo, ese autocuidado, pues se hace muy complicado el producir y sorprende la gran producción científica que hay y cómo cuando quieres leer algo sobre tu tema te encuentras llena de artículos que no sabes muy bien por dónde empezar. Entonces yo sí que considero que es algo que tiene que cambiar, el poder considerar otros estándares como por ejemplo puede ser todo lo que tiene que ver con lo cualitativo que ya comentaba Susana, ¿no? El poder identificar la calidad de esos artículos, la calidad de tu escritura, la calidad de los resultados que tú estás compartiendo, que a veces pues, pueden ir en contra de tu hipótesis o a lo mejor ir en la línea de lo que tú hipotetizabas, pero que igualmente va a ser útil. Y por otro lado, valorar otras cosas que yo creo que a día de hoy también, pues la gente joven, lo que yo también he hablado con mis compañeras y que también el mundo de la investigación cada vez valora más, que es esa parte de divulgar la ciencia a la sociedad, ¿no? Y yo creo que el trabajar y el que se valore todo lo que tiene que ver con esa divulgación y transferir la ciencia a la sociedad cada vez tiene que ser más valorada, porque ¿qué es la ciencia si realmente no vamos a llegar a la sociedad y no va a ser aplicada? Entonces, por un lado, esa parte de divulgación y por otro lado, esa parte de valorar más desde un punto de vista más cualitativo, que puede tener sus limitaciones y puede ser más complejo, considero que sería un avance dentro de todas las presiones que a día de hoy pues, sufrimos muchas de las investigadoras e investigadores. Yo, si me permitís, yo tengo un carácter bastante apasionado y vehemente, así que también lo tengo, ¿no? para proponer algo que, bueno, a lo mejor no es muy popular, pero que quizás nos debería hacer reflexionar a todos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, aquí sí creo que es una responsabilidad de los investigadores seniors. Aquí sí pongo, pues, obviamente, ¿no? A los que ya llevamos pues, varios años o somos IPs de grupos de investigación, etcétera, que yo creo que tenemos la responsabilidad de formar a los doctorandos, a los doctorandos o a profesionales que quieren dedicarse a la investigación, ¿no? En estas cuestiones éticas que comentabas, Laura. Frente a la pseudodivulgación en psicología, ¿no? Que campa a sus anchas, norte y sur, este y oeste, por las redes sociales. Yo me siento, y en esto Marta seguramente nos podrá también arrojar un poco de luz, soplando contra el viento, ¿no? Nosotros, en nuestro equipo de investigación y en colaboración con mi principal compañero, el profesor Eduardo Fonseca, a quien casi todos conoceréis, ¿no? Nos dedicamos a escribir, a divulgar, a hacer muchas cosas de transferencia, pero es una gota en el océano. Claro, ¿qué ocurre? La divulgación requiere tiempo, Marta lo sabe, requiere mucho tiempo y requiere también mucha calidad, con otro lenguaje, desde otra perspectiva, pero con el mismo mimo, el mismo rigor, ¿no? que se exige para la investigación, solo que destinado a otro público, con lo cual tienes que aumentar tus competencias al escribir, al hablar, viajar, y, como decimos a veces con mis compañeros de aquí de Oviedo, ¿no? Vamos evangelizando, ¿no? por el país, viajando, y claro, se exige muchísimo tiempo y energía, ¿no? O sea, eso es innegable. Pero por otro lado, parece ser, ¿no? que en estos tiempos tenemos que hacerlo. Es que no encuentro otra forma de, de encajar, que las personas sean conscientes, ¿no? de la perspectiva ética necesaria en investigación y de lo que es investigación, de lo que no lo es, etcétera, que no sea ser la gota malaya. No se me ocurre otra manera. Otra cosa también, a lo mejor un poco, insisto, obviamente, y poco popular, pero también yo creo que nos corresponde a los que somos otra vez, ¿no? Personal académico, pues ya senior, establecer quizás criterios en los que en muchas ocasiones pues nos envían a revisar tesis doctorales, proyectos de investigación, etcétera. Bueno, pues ser capaces de ser más asertivos en ocasiones, ¿no? Y ser más sensibles y discriminar mejor la calidad de los trabajos que recibimos en vez de, bueno, pues por defectos, intentar ser siempre, ¿no? Pues amables y barrer a favor, etcétera, ¿no?
A lo mejor nosotros mismos deberíamos ser instrumentos más sensibles y específicos, ¿no? Con propiedades psicométricas que fuéramos capaces de discriminar mejor y construir caminos alternativos más rigurosos, más exquisitos, ¿no? En esta medida. A ver, obviamente es el menor de los casos, ¿no? Lo que yo comento, pero casuística en la que todos hemos visto, ¿no? Pues proyectos de investigación iniciados por personas que no son expertas o publicaciones realizadas, ¿no? Por autores que uno no sabe muy bien de dónde salen, etcétera. Esas prácticas, en la medida en que todos contribuyamos a que se erradiquen, ¿no? Pues sería mucho mejor. Desde que el propio campo, digamos, esté bien abonado, ¿no? Hacer esfuerzos en transferencia y en divulgación. Pero para eso también necesitamos liberarnos de estos trabajos que son muy costosos en tiempo. Entonces yo no tengo solución, ya os digo, yo pongo los problemas, es muy fácil poner los problemas encima de la mesa sin solución, pero claro, la divulgación debería, yo creo que de los psicólogos es una cuestión que tenemos pendiente, desde la academia, desde el rigor, desde la ciencia, ¿no? Y no desde autoproclamados expertos, ¿no? Que no tienen ni una sola publicación, y permitidme aquí que sea vehemente otra vez, porque cuesta mucho publicar, cuesta mucho estudiar, cuesta mucho hacerse experto en algo, si es que algo, alguna vez uno se siente experto en algo, ¿no? Y autoproclamados expertos que no han escrito jamás un artículo empírico, jamás, ¿no? Entonces, eso es muy costoso y yo creo que aquí tenemos nosotros que sacar pecho, orgullo y tirar para adelante con proyectos como Psicolab, por ejemplo, de Marta, o cada uno de nosotros desde las plataformas que sean posibles. Y además se da una particularidad y es que todas las fases de la investigación, incluida la transferencia, tienen que ser de calidad, ¿no? Y exigen competencias diferenciales, pero a la vez, normalmente cuando, bueno, es un ámbito al que también le dedico espacio y reflexión con los alumnos, ¿no? Que es la distinción entre ciencia y pseudociencia. Y por pseudos tenemos muchos apellidos, tenemos la pseudoinvestigación, el pseudoinvestigador, las pseudorevistas, los pseudos estudios, en fin, abarca un mundo sin fin, ¿no? Y normalmente se suele dar, dado que la transferencia tiene tanto coste, ¿no? Tanto a nivel conceptual como económico, de tiempo, normalmente encontramos cómo se saltan todas esas fases previas que llevan a la transferencia y directamente hacen difusión, pero a lo mejor con ausencia de fundamento, ¿no? Y eso también bueno, nos perjudica como profesión y hace que también el problema sea un poco complicado. Yo no creo que sea preocupante ahora que dejemos sin responder muchos retos. Creo que una de las cosas importantes es saber identificarlos y aquí han salido muchos que me parecen muy relevantes. Y un poco por continuar y por darle también un cierre, nos han estado escuchando, ¿no? Todos los asistentes. Hemos estado hablando mucho de, bueno, un mundo mixto entre investigación y práctica profesional. Y también hemos dejado algunas pinceladas de lo importante que es ese trabajo en equipo y ese trabajo multidisciplinar, ¿no? Y estando nosotras, entiendo por lo que habéis comentado, más especializadas en el ámbito tanto de la salud como de lo social, quisiera saber, en vuestra opinión, qué aporta un psicólogo en un equipo de investigadores multidisciplinar, dentro de que somos o estamos trabajando en un proyecto todos en el mismo ámbito, ¿no? De lo social, de lo sanitario. ¿Qué cualidades diferenciales tenemos nosotros, ¿no? Más allá de que entendemos del comportamiento humano, ¿no? Pero en lo que es la práctica investigadora, ¿qué cosas pensáis que aportamos diferentes y qué sinergias hay con, pues no lo sé, a veces médicos, enfermeros, trabajadores sociales, sociólogos, un poco la experiencia que hayáis tenido, ¿no? Cada uno. Andrea, Sí, ¿quieres comenzar tú? O como como quieras. quieras. Bueno, igual, comienzo yo. Vale, pues bueno, yo creo que como psicólogas en cualquier equipo multidisciplinar entiendo que te refieres, Laura, dentro de la Eh, práctica. sí, pues no lo sé si en tu experiencia en el ayuntamiento que comentabas, trabajabais también a lo mejor con otros equipos investigadores en el que estuvieran integrados por psicólogos, pero también por otros profesionales, ¿no? De Mm. otras disciplinas. Y en ese sentido, pues no lo sé, desde el punto de vista quizás conceptual, metodológico o cualquier otro, ¿qué aspecto diferencial, ¿no? aportaba la psicología en ese ámbito de estudio?
Pues bueno, yo creo que la psicología, lo bueno y a veces complicado que tenemos es que la psicología abarca muchísimos ámbitos, ¿no? Desde lo clínico hasta lo social, también lo laboral. Y eso puede ser una ventaja, por supuesto, cuando trabajamos en equipos multidisciplinares y dependiendo del tema. Yo, en mi caso, trabajando en torno a la violencia de género y de hecho trabajando en un ámbito un poquito más social, ¿no? Que es lo que tiene que ver con colectivos vulnerables como personas inmigrantes, pues nos hemos encontrado a la hora de trabajar en este ayuntamiento, como os comentaba, trabajamos trabajadoras sociales, psicólogas, también han participado sociólogas, enfermeras, y también hemos incluido dentro de ese trabajo en equipo a personas investigadoras. Y yo creo que la psicología no solo va en torno a esa parte del comportamiento y la conducta humana, sino con esa parte de conectar con las emociones y las necesidades. Entonces, dentro de lo que hemos ido trabajando con personas inmigrantes y con población vulnerable, yo creo que esa parte de la conexión emocional, de esas habilidades que tienen que ver más con lo emocional, con la cercanía, con la alianza, con las personas con las que trabajamos, creo que ha podido dar pues algunas herramientas importantes a los equipos con los que hemos trabajado, cuestiones que a lo mejor antes no consideraban, como puede ser la importancia de un acercamiento cercano y prudente con la persona que viene en un primer momento a nuestro servicio público, y que va más allá de todo lo que tiene que ver con la burocracia y el hacer una tarea específica. Así que bueno, yo defiendo esa parte más de la conexión emocional, la alianza con las personas que nos rodean y con esas habilidades dentro de la psicología clínica, que hablamos de las habilidades terapéuticas, ¿no? Pero que nos podemos encontrar en cualquier entorno. Entonces, para mí sí que ha sido esa parte algo que nos ha ayudado a trabajar en equipo y que se ha valorado dentro bueno, nosotras como psicólogas. Ujú. Bueno, yo, gracias Andrea, estoy de acuerdo en todo lo que has comentado. Yo he trabajado en numerosos equipos multidisciplinares, primero, bueno, pues en el Cibersan, en todas mis estancias que han sido variadas. Y yo creo, bueno, mi propio equipo, ¿no? Está formado por, bueno, académicos e investigadores y también por médicos, antropólogos y psicólogos clínicos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que puede sumar un profesional de la psicología a un equipo multidisciplinar es sin duda el rigor en los diseños de estudio y en la metodología rigurosa, en los diseños experimentales, análisis de datos. Creo que somos buenos en lo que hacemos. Creo que la psicología tiene un alto nivel, ¿no? En la formación de diseños experimentales o o de la pluralidad, digamos, en los diseños de investigación. Y creo que es algo que podemos reivindicar, ¿no? Como algo nuestro. También el hecho del hincapié que hace la psicología en la toma de decisiones informadas, ¿no? Creo que también es algo que se puede aplicar muy bien a cualquier equipo multidisciplinar, contra el estigma de las personas, un poco en la línea también de lo que decía Andrea, ¿no? La evaluación del trabajo realizado, el énfasis, ¿no? Que desde la psicología tenemos en las evaluaciones de proceso y de resultado de cualquier tipo de intervención del ámbito que sea, ¿no? Las habilidades de comunicación para el trabajo en equipo, ¿no? Y la perspectiva ética de la que os hablaba antes. Creo que es fundamental y creo que es algo que yo creo que podemos llevar a gala de nuestra profesión y que puede encajar en cualquier equipo multidisciplinar del ámbito que sea. Yo creo que en eso somos buenos y nos podemos poner medallas. Sí, pues Alguno. muchas gracias. Yo la verdad que coincido con las dos. Lo que comentaba Andrea va un poco más en la línea también de gestión de equipos o a veces de una labor en ocasiones de psicoeducación con otros colegas y profesionales, ¿no? Que se aproximan también a problemas humanos, emocionales y del comportamiento, pero quizás pues ¿no? Con el apoyo también de la perspectiva que podemos darles. Y contrasta, porque yo siempre lo he pensado, lo tedioso que en ocasiones resulta para los estudiantes toda la formación en diseños experimentales, en estadística, con la alta valoración, ¿no? Que hacen otros colegas y otros profesionales cuando trabajamos en equipo en torno a estas cuestiones, ¿no? Y que una vez entendido el fundamento y los diseños, incluso en la clínica estamos habituados a hacer evaluación pre y post y durante, ¿no? O sea, ya la propia intervención clínica es un diseño experimental, si quisiéramos. Entonces, ese sesgo y esa formación profesional que tenemos, pues bueno, quizás darle también a nivel interno como un poco más de valor, ¿no? Y no me gusta la palabra, pero empoderarnos un poco en eso, ¿no? Que me parece también relevante. No sé si queréis comentar algo más.
sino han ido saliendo algunas ideas que yo pues he ido anotando, pero en todo caso, con todas las cosas que hemos ido, algunas cerrando, otras abriendo, me gustaría preguntaros si hubiera una segunda parte de este webinar, ¿no? En la serie de webinars que pretendemos iniciar, ¿de qué aspectos relevantes pensáis que se debería hablar? ¿Qué cosas consideráis que habría que tratar? Pues yo creo que podríamos, por ejemplo, desarrollar un poco el tema, bueno, se podría, ¿no? Desarrollar un poco el tema de los puentes, ¿no? Entre el ámbito académico o la teoría, lo que habitualmente llamamos teoría de práctica, pero es que yo estoy muy en desacuerdo con esa distinción, como os decía antes, ¿no? Pero un poco los recursos, ideas, ¿no? Para poder tender puentes entre la investigación y el ámbito aplicado, ¿no? Dependiendo también, entiendo, de un poco del campo que sea, ¿no? Yo creo que también es fundamental, vuelvo a decirlo, sé que a lo mejor puedo ser un poco pesada, pero insistir mucho en aspectos éticos de la investigación y de la publicación. Lo digo, bueno, con base en mi experiencia, porque, bueno, como os decía, he trabajado en diversos equipos, he conocido, bueno, pues lugares muy diversos. Tengo ya, pues, más de 25 años, ¿no? de experiencia, no echéis cuentas, mejor no echéis cuentas. Bueno, pues una pues va viendo situaciones y circunstancias que creo que son poco deseables, ¿no? Y que en ocasiones creo que obedecen a un profundo desconocimiento, no a una mala praxis, ¿no? Específica, pero creo que hay muy malas prácticas de las que algunos investigadores, a lo mejor pues bueno, pues por novedad o por lo que fuera, no son conscientes. Y yo creo que eso es muy importante en psicología, porque, insisto, creo que es un aspecto que podríamos llevar a gala en nuestra formación, como el análisis de datos, diseño, etcétera, ¿no? Que a priori a lo mejor no somos muy conscientes, pero que creo que debe guiar toda la profesión. Es fundamental. Yo igual estoy completamente de acuerdo con Susana. Iba a mencionar esa parte, ¿no? De rigor, de la ética que nos rodea y quizá por esa parte de desconocimiento que a veces podemos pecar, pero creo que es importante el poder tratarlo. Luego también hemos ido hablando de diferentes habilidades y barreras, obstáculos en el camino, entonces también quizá es interesante poder reflexionar sobre aquellos problemas con los que nos podemos encontrar dentro del ámbito investigador y de qué forma se pueden resolver para ir un poco tratando esas habilidades que podemos desarrollar a lo largo de la carrera, no solo como doctoranda en mi caso, pero también en la carrera investigadora y ver, bueno, pues de qué forma se pueden solventar. Yo creo que va un poco también en la línea de esa parte de rigor, de ética y de ir fomentando esas habilidades que al final pues nos hacen ser quienes somos. Muy bien, pues he tomado buena nota de la mayor parte de cosas que habéis dicho. Yo creo que daría para muchas más sesiones. Me gustaría también, bueno, un espacio más libre por si queréis comentar alguna Sí. cuestión adicional. Y Tenemos una también, pregunta en el ¿eh? chat. Tenemos una pregunta Sí, en el chat. también dar Ah, paso pues a la participación de quienes nos escuchan, ¿no? Con sus aportaciones. Sí, mm. yo, si me permitís, bueno, porque un poco había dicho que me iba a encargar de esta parte de moderar el chat que ha estado en constante movimiento y hay una, hay una pregunta de Manuel, al que le agradezco mucho que haya intervenido. Y Manuel pregunta, a raíz de todo de lo que habéis comentado, si, bueno, si conocemos aproximadamente, ¿no? El número de abandonos de personas que comienzan un proceso de doctorado y finalmente, pues bueno, por circunstancias, vicisitudes varias en la vida, pues tienen que tomar la decisión de abandonarlo, ¿no? No sé si vosotras conocéis o no ese dato, quizás es un dato complicado, pero sí, si tenéis personas a vuestro alrededor que en algún momento han tenido que tomar este tipo de decisiones. Y no solamente saber ese número, sino si existen apoyos, ¿no? A nivel, entiendo que institucional, incluso a nivel, bueno, de cualquier tipo para, bueno, pues para cuando uno tiene que tomar decisiones de este tipo, ¿no? Ujú. Yo creo que en este caso, gracias Manolo, por cierto, por la pregunta. Bueno, estoy segura de que hay mucha variabilidad en función de las universidades, de los programas de doctorado, etcétera, ¿no? Claro, al final uno conoce su propia historia y su casuística, ¿no? Entonces yo voy a intentar hablar un poco en general y esta sí que es una opinión muy personal que yo tengo, ¿eh? Aquí sí que hablo desde lo que yo pienso y desde mi experiencia.
Yo creo que hoy en día no es la situación que yo viví cuando yo terminé el grado. Yo terminé, bueno, la licenciatura, yo ni siquiera terminé el grado, licenciatura, ¿no? Estuve 2 años trabajando y volví a hacer el doctorado sin ningún tipo de beca. Hice mi tesis doctoral sin beca FPU, FPI, con una remuneración muy chiquitina, que no la cuento porque sería irrisoria. Y sin beca y hice pues, la tesis doctoral, algo que hoy realmente me parece casi misión imposible, por varios motivos. Salvo que uno sea un profesional que tenga otra fuente de ingresos y que esté profundamente motivado para hacer una tesis doctoral, me parece, como os decía antes, que la carrera académica es demasiado competitiva como para permitir que alguien quiera hacer carrera académica desde fuera de las becas, ¿no? De los recursos institucionales que existen para hacer tesis doctorales. Claro, ¿qué ocurre? Que en esos casos yo creo que también es responsabilidad de los directores de tesis ser muy claros respecto de las dificultades que uno se va a encontrar en el camino. Y lo digo porque aquí podemos encontrar muchos discursos. Yo, personalmente, con mis doctorandos, no es que les desanime, ni muchísimo menos, pero sí les pongo, digamos, bueno, pues las dificultades por delante. Ser perseverante en una actividad que va a tener un reforzador a muy largo plazo, donde uno tiene no solo que hacer, sino que además publicar, que no depende muchas veces, ¿no? de uno. En ocasiones invertir dinero para las publicaciones o la investigación por el camino si uno no tiene algo financiado, etcétera. Entonces yo creo que es fundamental. A ver, ¿cómo expreso esto? Yo creo que es fundamental que los directores de tesis estemos al servicio del doctorando y no el doctorando al servicio de los intereses de los grupos de investigación o de los directores de tesis. Que se aunan las dos partes, fantástico. Es decir, que el doctorando puede realizar una función dentro de un grupo de investigación al servicio del avance del conocimiento en las líneas del grupo, fantástico, maravilloso, pero sin olvidar que las personas tienen que hacer su tesis doctoral y en el mejor de los casos tienen que terminarla. Tienen que terminarla. Y para eso yo creo que tienen que ser conscientes de las dificultades que tienen por delante. Y yo vuelvo a decir otra vez, creo que es responsabilidad nuestra en este caso, ¿no? Yo he conocido a muchos profesionales que, bueno, pues han querido hacer la tesis y que efectivamente pues lo han ido dejando por el camino pues por estas dificultades. En ocasiones, pues bueno, pues yo creo que quizás por una visión un tanto romántica de la investigación, ¿no? Que también está muy bien, insisto, y creo que para ser investigador hace falta pasión, perseverancia y desde luego mucho desapego, ¿no? por lo inmediato. Eso no cabe duda y bueno, creo que hay que animar, ¿no? Y captar talento, creo que es fundamental, pero siempre orientándonos, ¿no? Hacia el objetivo último, que es que las personas terminen su tesis. Y para eso yo creo que hay que ser muy realista, ¿no? Respecto de si existen apoyos, etcétera, yo lo desconozco más allá de trabajar dentro de proyectos financiados y en becas. Cierto es que fuera de la academia, también en centros clínicos, hospitales, etcétera, las personas hacen, bueno, pues otro tipo de tesis, a lo mejor un poco más caseras, ¿no? Sin esta orientación académica, la carrera académica, bueno, pues que puedan ser, pues a lo mejor sin optar a premios extraordinarios, etcétera. Creo que aquí también tenemos, ¿no? Un gradiente, bueno, pues de calidad, ¿no? Que es muy variado, que está bien que sea así, que está bien que sea así, que no es necesario, ¿no? Que todos sean premios extraordinarios de doctorado y mención internacional, y si no, bueno, pues que otros investigadores, ¿no? Del ámbito profesional quieran hacer la tesis, pues que puedan hacerlo, ¿no? Pero yo creo que siendo realistas y poniendo nosotros también por delante, bueno, pues cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Y sobre todo si quieren hacer carrera profesional, ser muy claros respecto de la dificultad, enorme dificultad que hoy en día tendría alguien para poder acceder a una plaza en la Academia Española, pues con décadas de trabajo por delante.
Yo un poco desde mi experiencia sí que es cierto que, bueno, pues el dato no dispongo de ello, pero dentro de mi entorno es verdad que no he tenido ningún compañero o compañera que se haya visto en la obligación o en la necesidad de abandonar sus estudios de doctorado. Sí que he sido consciente de situaciones en las que se ha alargado mucho el tiempo hasta que han podido finalizar sus estudios y ha sido también a costa de dejar atrás, bueno, pues también muchas realidades en su entorno. A personas que han tenido que, bueno, pues realizar su doctorado mientras también estaban trabajando, pero como comentaba Susana, eso a día de hoy se hace muy, muy complicado. Y luego también personas que hacen el doctorado, pero también con una salud mental que a veces no sería la deseada por esa falta, yo creo, a veces de motivación cuando em, te resulta muy complicado obtener un contrato, una beca que realmente te permita hacer el doctorado. Yo pienso que he sido una persona muy afortunada porque en su día salieron estos contratos como profesora ayudante y yo pude optar a esa plaza, pero hay personas que no consiguen tener ese contrato o que consiguen tenerlo a los 2 años de haber empezado el doctorado. Entonces, bueno, justo es la perseverancia y la constancia de mis compañeras lo que han hecho que no abandonen el doctorado, pero sí que se encuentran con muchos obstáculos. Y yo creo que también en la línea de lo que comentaba Susana, de la dificultad de poder estabilizarte y sabiendo la dificultad de obtener una plaza en la universidad pública, pues yo sí que veo en mi entorno mucha incertidumbre por esa inestabilidad, por no saber muy bien qué va a ser de ti cuando termines el doctorado y, y bueno, pues por esa falta de estabilidad que a veces también percibes en la carrera investigadora, que te dificulta, bueno, pues tener también un futuro claro o el poder estabilizarte dentro de tu vida personal. Mm. Bueno, yo creo que eso es algo común a muchas profesiones, en todo caso, ¿no? El horror vacui, ¿no? Que uno encuentra cuando termina. Yo creo que no es algo exclusivo de los doctorandos, hemos pasado todos, pero también, ¿no? Todos los profesionales tengan doctorado, ¿no? Bueno, pues hay que enfrentarse, es una etapa vital de sufrimiento y de crisis, de poder tolerar ese malestar, ¿no? Y forma parte inexcusable del avance, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, una forma que tengo de verlo es que, no lo sé, puedes opositar para trabajar en la administración pública y digamos, por simplificarlo, pero no por menospreciarlo, ¿no? Que cualquiera puede opositar, cualquiera puede estudiar durante un tiempo, 2, 3 años, prepararse una oposición y pues sacar plaza, ¿no? Pero en cambio el mundo de la universidad y el mundo académico es como una oposición en largo plazo, ¿no? Es como la evaluación continua. Tú no puedes esperar durante 4 años prepararte para entrar a la universidad. Es un trabajo que vas construyendo desde que estás haciendo el grado, ¿no? Porque probablemente tu expediente académico te abre puertas para una beca. Eso te posibilita hacer el máster, conseguir una beca en un equipo de investigación, tener horas de docencia, poder acreditarte y de repente, pues bueno, vas progresando, llegas incluso a lo mejor a ser titular de universidad, con lo cual eres funcionario, pero es una posición a lo largo del tiempo, ¿no? Y no todo el mundo, a lo mejor, si no ha ido dando esos pasos, está preparado para conseguir un puesto de esas características, ¿no? Entonces, siendo lo mismo, siendo una oposición a veces, no es el mismo itinerario y es efectivamente un refuerzo muy demorado en el tiempo. Sí, sí, extraordinariamente demorado y como decíamos al principio, una profesión extraordinariamente Mm. evaluada por comités externos Sí. constantemente en cada una de las cosas que hacemos. Y vosotras suponéis, bueno, pues acabo el grado, hago, como decía Andrea, ¿no? Que ha sido muy afortunada, hago el doctorando, me sale un contrato de ayudante o, como ha dicho ella, o a los 2 años, como si fuera algo dilatado en el tiempo. Es que dependiendo de la universidad, eso no existe o surgen plazas, pues yo desde que acabé hasta que pude sacar la mía, pasaron 8 años porque no había plazas, no las Mm. había, ¿no? En la Universidad de Oviedo es, bueno, pues una universidad pequeñita, muy competitiva y no es una cuestión de ni durante el doctorado ni a los 2 años, o sea, estamos hablando de un trabajo, como decía muy bien Laura, no se trata de estudiar 2 o 3 años y tengo una posición. No, no, es que estoy en permanente evaluación, en permanente estudio, con el acelerador pisado durante décadas y con un nivel de trabajo de rigor, ¿no? Y de exquisitez, bueno, de excelencia, que es lo que es la academia y la investigación, un trabajo de excelencia. Entonces, yo creo que es algo que hay que saber cuando uno empieza
que es maravilloso, apasionante, yo no lo cambiaría por nada del mundo, pero hay que saberlo, hay que saberlo. Muy bien, pues creo que había un par de manos levantadas que no sé si han formulado preguntas por el chat. De todas maneras, nos quedan ya pues 4 minutos, o sea que tampoco tenemos mucha ocasión. A mí no me constan, Laura, ¿No pero te no sé. constan? Yo veo también aquí 2 manos levantadas, pero Sí. sin más. Sí, no, creo que no hay preguntas formuladas, No. entonces, vale. Pues bueno, dicho esto, a mí sí que me gustaría cerrar agradeciendo vuestra participación, agradeciendo también a todos los que nos han escuchado y bueno, pensando que también nos están escuchando jóvenes investigadores, ¿no? Decir que aunque efectivamente es una carrera en el largo y en el medio plazo, está llena de obstáculos, hay incertidumbre, el día a día a veces también es un poco diferente, ¿no? Y cuando tenemos un objetivo, un propósito, unos valores que queremos reflejar en nuestra investigación, y no nos obsesionamos a veces tanto pues, por conseguir un proyecto, por conseguir una beca, por conseguir una plaza, las cosas van llegando con el tiempo, ¿no? Y van siendo en ocasiones resultado un poco de todo el trabajo. Sería muy agónico trabajar siempre pensando en conseguir un determinado puesto, una determinada oportunidad, y son cosas que con el tiempo, ¿no? Cuando echas la vista atrás te das cuenta que conseguiste, ¿no? Pero obviamente no estás las 24 horas que estás investigando todos los años y todos los días pensando en eso porque no sería sostenible. Entonces, bueno, simplemente buscar como una orientación, ¿no? Un camino que trazar e ir trabajando en esa dirección, y las cosas van sucediendo con paciencia, con tolerancia a la frustración, con obstáculos muchos, ¿no? Pero bueno, que los nuestros no son los únicos casos de éxito, tampoco sé si catalogarlo como éxito, ¿no? Que hay muchas otras personas que por el camino pues también han conseguido hacer el suyo, y bueno, un poco eso. No sé si Marta, Andrea o Susana queréis mencionar así algo más para despedirnos. Yo simplemente comentaros que ahora sí que el chat está funcionando adecuadamente, la gente se está animando y fundamentalmente lo que están haciendo es daros las gracias por todo este rato agradable, por las intervenciones, por, bueno, pues por todo vuestro conocimiento y experiencia arrojado aquí. De una persona con tanta experiencia como Susana, veteranía, vamos a decirlo así, y también el honor de contar con alguien como Andrea Cuesta, recientita, ¿no? Recientemente Verlo. doctorada, pues que muchas veces una cuando está al lado de profesionales de peso, pues puede venirse abajo. Me han encantado también todas tus intervenciones, Andrea, quería decírtelo públicamente. Creo que habéis marcado las dos, bueno, pues una sesión estupenda. Me quedo, por supuesto, con todo lo que ha comentado Laura para cerrar este webinar con esta idea que a mí me ha parecido muy interesante, que habéis dicho las dos de la importancia de investigar con sentido, ¿no? O sea, con sentido, encuentra el sentido por qué vas a hacer esto, que es importante, alíñate con ello, porque vas a necesitar mucha motivación y parte de esa motivación tiene que ver con el sentido que tú le das a todo lo que vas a hacer y que esté acorde con tus valores también es fundamental, hablando de ética, ¿no? Un poco también lo que comentabais. Yo agradecidísima, he aprendido también mucho hoy y por mi parte eso sería todo, Laura. Aprovechando lo que están comentando en el chat, ¿eh? Ujú. Muy bien, pues bueno, también yo creo que parte del ámbito multidisciplinar es ese, ¿no? El balance de experiencia, y es muy habitual en los equipos que haya personas pues más junior, más senior, y es de eso de lo que nos nutrimos, ¿no? Entonces, creo que han sido intervenciones fantásticas por parte de Andrea y de Susana. Y si no hay ninguna cuestión más, pues bueno, cumpliendo también con el horario, podríamos despedirnos y esperar pues a la continuación, ¿no? de esta serie de webinars, que seguro que bueno, que va a haber más temáticas, ¿no? para el futuro. Por mi parte, únicamente me queda despedirme, daros las gracias. Ha sido un placer compartir este espacio con vosotras. Gracias a las personas que han asistido al seminario, a las que lo vean después grabado. Sería apasionante, seguir debatiendo sobre estas cuestiones y me siento muy agradecida de que me hayáis invitado. Ha sido un placer, de verdad, estar con vosotras. Nada, muchas Muchas gracias. gracias, Susana. Muchas gracias de verdad. Igualmente también daros las gracias también a las personas que han estado al otro lado de la pantalla, también que han estado dando las gracias ahora mismo por el chat.
un placer compartir espacio con Susana, con mayor experiencia y con esas reflexiones que ha podido aportar a la reunión, a esta reflexión y, por supuesto a Marta y a Laura. Mil gracias por la invitación. Yo sí que me voy con esa parte también de la importancia de la ciencia, porque sin ella no hay futuro. Y aunque a veces podamos hablar de la investigación con esa parte de los obstáculos, barreras o dificultades, yo siempre me quedo y siempre lo digo en mi proceso de doctorado, de los aprendizajes y de las habilidades que he podido pues aprender, ¿no? Y yo creo que es un ámbito que te arroja oportunidades que otros ámbitos no te dan. Así que nada, mil gracias por todo. Pues nada, muchas gracias. No sé cómo hacemos, se cierra sola la sesión. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo creo que efectivamente que lo podemos dejar aquí, despidiendo a todo el mundo y agradeciéndonos a todos pues nuestra presencia, que bueno, pues que todos somos importantes en este trabajo en equipo por la psicología, para la sociedad, para los psicólogos y para la ciencia en definitiva. Así que nada, nos vemos en el próximo webinar. Sí, Eso. estupendo. Pues nada, que tengáis buena tarde y Gracias. buena semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego a todos. Adiós.